La alabanza, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta reunión, tanto los que están acá presencialmente como los que están de una forma virtual. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando, mis amados hermanos, de este tema que lo tenemos ahí en la pantalla, es el desarrollo de los brefos de Dios. Amén. Solamente voy a colocar una base bíblica, ya no voy a hablar todo lo demás, sino quiero que avancemos hasta donde esté el desarrollo. Solo la base bíblica es Proverbios capítulo 4 y versículo 18. Eso es lo único que voy a leer. Todo lo demás nos lo vamos a saltar, repito, hasta donde está ya el desarrollo, que si no recuerdo mal, creo que ya dimos un primer punto. Entonces acá, mis amados hermanos, Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Amén. Que va aumentando, dice ahí, en resplandor hasta que es pleno el día. Ok, eso es lo único que voy a hablar, porque recuérdense todo lo demás que va a aparecer ahí en la pantalla. Ya lo hablamos, ya lo vimos. Y vamos a llegar hasta este punto, mis amados hermanos, donde dice que los brefos, recordemos que lo explicamos, ¿verdad? De que un brefo, mis amados hermanos, es desde que es un cigoto, ¿verdad? Pasa por el embrión, pasa a ser el feto, es dado a luz, literalmente, hasta que tiene un año. Ese es un brefos, amén. Y espiritualmente hablando, nosotros somos igual. Amén. Uno pues tiene que ser dado, engendrado, mis amados hermanos, concebido, dado a luz, y empieza un proceso ya fuera del vientre en donde continúa el crecimiento. Amén. Entonces en lo espiritual y en lo literal es lo mismo. Amén. Pero entendemos esto de que el niño, ¿verdad?, desde que está en el vientre empieza a crecer y a crecer y a crecer, y espiritualmente hablando es igual. Amén. Entonces acá vamos hasta ese primer punto donde dice que están expuestos a la muerte. Amén. ¿Se recuerdan? Ese ya lo mencionamos también. Hechos capítulo 7, versículo 19. Esto es lo único que voy a leer porque también ya lo mencionamos. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Esa palabra niños, si se recuerdan, lo explicamos, es la palabra brefos, que repito, habla de un niño desde que está en el vientre hasta que es dado a luz y a la edad de un año. Amén. Ya de un año para arriba ya pasa a ser otro nombre que lo vamos a desarrollar, pero avancemos hasta el otro punto. No, aquí creo que fue donde me quedé. Sí, aquí creo que todavía falta de este punto. No, entonces... bueno, vamos a ir avanzando, solo lo voy a ir leyendo. La siguiente es donde dice: este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Hechos 7:19 dice: este rey se puso en contra de nuestro pueblo y para impedir que creciese maltrató astutamente a nuestros antepasados, dice esta versión, y los obligó a abandonar y a dejar morir a sus niños. Vean esto, me voy a detener un momentito acá, porque esta versión no dice que maltrató o que ofendió a nuestros padres, amén, sino esta dice a nuestros antepasados. Cuando la Biblia habla, mis amados hermanos, de nuestros antepasados, está hablando por lo menos de 4 generaciones. Amén. ¿Por qué digo por lo menos? Porque la Biblia muestra en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 5, si no recuerdo mal, de que el Señor visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Cuando hablamos de esa 3ª y 4ª generación, hay un lapso aproximadamente, según las generaciones bíblicas, de 40 años entre cada generación. Amén. O sea, entre esas 4 generaciones hay un promedio de 120 a 160 años. Amén. Ahora bien, con esto de los antepasados a mí me llama mucho la atención, porque hay cosas, no sé, en el caso de ustedes lo sabrán mejor que nosotros. Si ustedes, por ejemplo, conocieron a sus padres, si conocieron a sus 2 padres, ¿verdad? Si conocieron
a sus abuelitos, que en este caso serían 4 abuelitos, o si conocieron a sus bisabuelos, que vendrían a ser 8 bisabuelos. No sé, ustedes sabrán, ¿verdad? Pero cuando habla de antepasados, a mí me llama aquí la atención, no lo mencionamos en aquella oportunidad cuando lo hablamos, pero ¿por qué me llama la atención? Porque dice que para impedir que creciesen, maltrató astutamente a sus antepasados. Amén. Y los obligó a abandonar y dejar morir a sus niños. Entonces vean, espiritualmente hablando, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que escudriñarnos. Amén. Para ver si nuestros antepasados cometieron este gravísimo error. Amén. ¿Cuál? De habernos, digámoslo así, descuidado. Quizá en lo literal podemos hablar nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, quizá en lo literal pues tuvieron cierto cuidado, entiéndase, por lo menos nos dieron alimento. Pero espiritualmente hablando, aquí la pregunta sería, ¿en qué etapa de mi vida yo conocí al Señor? Pensemos, es un pensamiento. De que yo conocí al Señor a los 40 años. Ok, si yo llegué a conocer al Señor a los 40 años, gloria a Dios por su misericordia, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿por qué hasta los 40 años? ¿Qué quiere decir eso? De que mis antepasados definitivamente no tuvieron cuidado de mí. O sea, sí tuvieron cuidado de mí, me dieron un techo, me dieron alimento, me dieron ropa, pero espiritualmente, ¿por qué hasta los 40 años? Porque probablemente no me cuidaron. Y probablemente lo que pasó fue esto, que fueron maltratados astutamente y eso los obligó a abandonar la vida espiritual nuestra. Y entonces ahora los años han ido pasando y repito, en el ejemplo que estoy poniendo, y hasta los 40 años conocí al Señor. O tengo 40 años, lo conocí hace mucho tiempo, pero aún 40 años después estoy batallando con cosas que mis antepasados también batallaban. ¿Y por qué yo sigo batallando? Por esto, mis amados hermanos, porque el enemigo fue tan astuto que maltrató a nuestros antepasados, y con todo respeto lo digo, y fruto, escúchenme lo que voy a decir, pero lo digo con mucho respeto, y fruto de ese maltrato probablemente venimos a ser nosotros. Entonces yo soy el fruto de unos bisabuelos maltratados, de unos abuelos que fueron maltratados, de unos padres que fueron maltratados, y ahora el fruto soy yo. El problema con esto es, y cuando vengan mis hijos, ¿será que en ellos se seguirá ministrando lo mismo? De que nosotros como padres les dejemos la vida espiritual hasta que ellos decidan, o será que se va a marcar una diferencia de que nuestros hijos van a servirle al Señor. Hay una cita en la Biblia que nos muestra que ustedes y yo deberíamos de haberle servido al Señor desde el vientre hasta las canas. Si por alguna razón ustedes y yo como padres no lo logramos, entonces ¿cuál es nuestro trabajo ahora? Que nuestros hijos sí lo logren. Amén. ¿Para qué? Acuérdense el punto que estamos hablando, ¿verdad? Para que nuestros hijos en lo espiritual y en lo literal no sean expuestos a la muerte. Amén. Porque miren, mis amados hermanos, tanto se llora, escúchenme lo que les voy a decir, la partida de un ser amado en lo físico como la muerte espiritual de un ser amado también. De igual forma se llora. No crean ustedes de que duele más la partida en lo físico de un ser amado que tener un familiar, un miembro de la casa que no quiera buscar al Señor. Se llora por igual, y creo que se llora hasta más el tener un miembro en la casa que no quiera buscar al Señor. ¿Por qué? Porque uno le está presentando la oportunidad. En cambio, pues con todo respeto, pero el que falleció, uno ya sabe dónde está. Pero el que está en casa y no busca al Señor, ¿sabrá uno dónde irá a estar más adelante? No. Bueno, espero estarme dando a entender. Avancemos. Yo creo que esto solo lo voy a leer. La palabra muerte, esa que dice que oprimió y obligó a nuestros padres a que le dieran, abandonaran a los niños para que vieran muerte, significa el acto de matar, asesinato, tomar una vida, hacer morir y ejecución. Miren, perdónenme si voy algo rápido,
Pero es que yo ya quiero terminar este tema porque hay muchas cosas, mis amados hermanos, más que hablar, que son igualmente importantes. En este caso, este punto es importante, porque recuérdense que lo dije desde el primer día, ustedes y yo tenemos que identificar espiritualmente hablando en dónde estamos. Amén. Si lo vemos literalmente hablando, un niño, recuérdense la edad que estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando ya de estos niños que tenemos acá, comparado con los niños que estamos hablando, ellos ya están grandes, ¿verdad? Pero un niño de esa edad, a veces llegan a 1 año y no pronuncian ni una sola palabra. Entonces, ¿cuál es la forma de ese niño de hacerle ver al padre de que necesita algo? ¿Verdad que sí? Llorar. Y llega un punto en el que lloran por cualquier cosa. Llega un punto, mis amados hermanos, en el que conforme uno como padre pues los va viendo, ¿verdad? Logra identificar el llanto. Pero pareciera todo igual, pero se sabe qué es lo que le está pasando. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros somos niños, espiritualmente hablando, tenemos que aprender. Eso es lo que les decía la semana pasada, de que aunque probablemente, espiritualmente hablando, seamos niños, físicamente hablando ya no lo somos. Tenemos una forma de analizar las cosas. Entonces yo puedo ser un niño espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejarme formar. Porque miren, pues, ¿cuál es el problema con esto? Si yo soy un niño espiritual, y como lo acabamos de poner en el ejemplo, ¿verdad? Un niño en lo literal necesita algo o quiere algo, pero como no puede hablar, entonces llora. ¿Y qué creen ustedes que pasaría con un niño espiritual de esas edades a las que estamos hablando a 1 año? La diferencia es de que probablemente es un niño espiritual, pero como tiene razonamiento, como ya es un adulto literal, entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando empiece a haber errores? ¿Qué es lo que va a hacer cuando empiece a notar que hay inconformidades? Entonces, a la inmadurez espiritual se le suma la madurez, entendámoslo, de años físicos, literal, y entonces ahí empiezan a haber problemas. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, algún problema no se logra discernir. Bueno, este problema es espiritual, sino todo llega a un punto en el que la gente piensa que lo que se predica, yo he llegado a entender esto, ya ni siquiera es por ellos, sino es en contra de ellos. Que Dios nos libre, mis amados hermanos, de estar predicando algo en contra. Porque miren, una cosa ustedes y yo tenemos que tener clara, mis amados hermanos, de que si nosotros, no me refiero a nosotros dos, sino a los pastores, a nivel general, si predicamos, ¿por qué creen que predicamos? ¿Para quién creen que predicamos? O sea, definitivamente, ¿verdad? Se predica para aquellos que están escuchando, ¿verdad? O sea, es cada vez que nos sentamos a escuchar una prédica, ¿para quién es la prédica? Para nosotros, ¿verdad? El conflicto con esto es de que si yo no crezco espiritualmente hablando, cuando la palabra venga a confrontarme, porque la palabra de Dios dice ella misma que la palabra de Dios es como martillo, dice, que quebranta la piedra. Amén. Entonces la Biblia sí lo dice, repito, que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Ahora les hago una pregunta. ¿Y qué tan duro, mis amados hermanos, hay que pegarle a una piedra para quebrantarla? Bastante duro. Y la Biblia dice que la palabra es así. La palabra es como una piedra, como un martillo que quebranta la piedra. Miren, uno de estos días me puse a partir un coco, una pipa, le dicen acá, ¿verdad? Y yo va a darle, ¿y qué creen que pasaba con el bendito coco? No pasaba nada. Te dije, no, aquí está con fuerza, dijo alguien por ahí. Le di más fuerte y lo logré quebrar. Entonces yo les aclaro esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque si ustedes y yo no crecemos espiritualmente hablando, ¿qué va a pasar cuando venga la palabra como martillo? Repito, ya no vamos a pensar o a decir, eso lo está diciendo por mí, sino vamos a pensar, eso lo está diciendo en contra de mí. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, que nosotros como pastores utilicemos el púlpito para predicar algo en contra de ustedes.
Pero eso llega a pasar, espero estarme dando a entender, cuando uno, espiritualmente hablando, es un niño. Pero cuando uno, espiritualmente hablando, ha dado una talla, ¿qué pasa? Uno lo entiende y uno logra entender, ¿sí? Es la palabra, no el pastor, la palabra. ¿Tiene razón? Esa es un área en la que yo tengo que cambiar. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso marca la diferencia entre que yo siga siendo un niño espiritual a que yo ya vaya creciendo. Amén. Y les digo, para nosotros como ministros, mis amados hermanos, es una bendición el poder ir viendo cómo van creciendo. ¿Por qué? Porque en lo literal, cuando uno va viendo que ya uno de sus hijos pues ya tiene una talla, un tamaño, una estatura, ¿acaso no se le da más confianza? ¿Acaso no se le da un poquito más de libertad? Pero junto con ello también vienen ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, como también ciertos privilegios que cuando era un bebé no los tenía. ¿Por qué? Porque no los podía asimilar. La Biblia dice en el libro de Gálatas, dice que aunque el heredero pues sea dueño de todo, pero dice, pero si es niño, es tremendo, porque dice, no difiere de un esclavo, dice. ¿Por qué? Porque los mismos esclavos, ya adultos, ¿verdad?, pudieran administrar mejor aquello de lo cual el niño es dueño. Entonces, ¿de qué se trata esto, mis amados hermanos? De que ustedes y yo identifiquemos a la luz de la palabra, o sea, qué tanto estoy creciendo. Amén. Si aún espiritualmente hablando soy un niño espiritual, pues ¿qué tengo que hacer? Pues crecer, ¿verdad? Pedirle al Señor ese crecimiento, porque vean esto, pues la Biblia claramente dice, mis amados hermanos, que uno, hablando de un ministro, es el que siembra. Amén. Cada vez que ustedes escuchan la palabra del Señor, es una siembra. Amén. Ahí está la palabra. Pero luego viene, por ejemplo, lo que pasaba con los apóstoles, que el Señor Jesús daba una parábola, y luego los apóstoles le decían, Señor, explícanos la parábola. Ahí uno sembró, pero ahora ¿qué es lo que viene? Que se riegue. Amén. Pero ¿quién da el crecimiento? No dice la Biblia que el crecimiento lo dé el pastor, no dice la Biblia que el crecimiento lo dé el que riegue, sino el crecimiento dice que lo da el Señor. Ahora bien, me pregunta, ¿y a quién le da el crecimiento el Señor? A los que siguen la palabra. A los que dejan que esa palabra sea sembrada y pues viven acorde a ella. Amén. A ellos les da el crecimiento, porque vean, ustedes y yo hemos escuchado no sé cuántas prédicas, mis amados hermanos, pero ¿por qué a pesar de muchas prédicas, mucha gente crece, otros no crecen, otros se quedan en cierto nivel espiritual, si la palabra es la misma? ¿Por qué? La parábola que le decía el Señor a los de la semilla que caía entre espinos, piedras. Ahí está, ¿por qué? Porque la diferencia no es la semilla, es la tierra. Y claramente dice la Biblia ahí que la tierra son los corazones. Amén. Entonces muchas veces nuestros corazones están afligidos, cargados, como lo estamos viendo acá. En esta dice acá, maltratados astutamente. Amén. Y por eso es que uno no crece. Y que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Entonces voy a avanzar. ¿Dónde estamos ahí? Avancemos. Miren, no sé si lo van a lograr ver hasta ahí, mis amados hermanos, pero igual se los voy a leer. Miren, quisiera detenerme en cada punto, pero es que yo quiero terminar este tema ya. Vamos a ver. Sí, ahí es. Miren, creo que ya se los dije, pero hay una columna ahí donde se mira solo una palabra para abajo, ¿verdad? Y hay otra columna donde se miran muchas letras. Entonces, en esa cita, en la cita de Hechos 7:19, donde dice, ¿verdad?, que el faraón astutamente obligó, dice también otra versión, forzó, oprimió, engañó, afligió, persiguió, exigió, ordenó. Todo eso lo hizo, ojo con esto, para que los niños en aquella etapa literales no crecieran. ¿Por qué? Porque si crecían, el mismo faraón ordenó, este pueblo es mucho, y si crecen y se ponen en contra nuestra, no habrá quien los detenga, dijo. Por eso, ¿qué fue lo que él hizo? Que a todos los niños, varones recién nacidos, que los maten. ¿Por qué? Porque a la edad de 20 años
se convocaba a los varones para la guerra. Entonces imagínense qué gran ejército tenía el pueblo de Israel, que la Biblia muestra que Faraón los mandó a matar. Ahora otra cosa, ¿qué tanto miedo le pudo haber tenido Faraón a ese ejército que se estaba formando que los mandó a matar? Porque por eso fue que los mandó a matar. Entonces, esto es lo que ustedes y yo tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, que si espiritualmente hablando, ustedes y yo crecemos, nos convertimos, mis amados hermanos. Yo me recuerdo que cuando alguien se enteró de que la pastora y yo nos íbamos a casar, 2 personas dijeron más o menos lo mismo, y dijeron, esos 2 juntos son dinamita, dijo. Esos 2 juntos le van a hacer la guerra al diablo. Y dicho y hecho, se cumplió, hermanos, somos explosivos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el enemigo sabe eso de cada uno de nosotros, y por eso es que no va a permitir que crezcamos. No lo va a hacer, no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque si crecemos, ¿sabe qué? Es un alma menos para él, pero que esa alma menos, entiéndase, nosotros ganará muchas almas más. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Que aunque la palabra venga como ese martillo a quebrantar la piedra, más de algo quiere y tiene el Señor que derribar de nuestras vidas, que a Él aún no le agrada, para poder darme una talla. Amén. Una talla de, como ustedes quieran, ¿verdad? Guerrero, salmista, intercesor, orador, predicador, yo no lo sé. Pero más de algo el Señor tiene que quitarnos. Y yo tengo que identificar, esto es el Señor el que me está hablando, no el señor pastor, el Señor. Amén. Porque si ustedes lo toman, esto el pastor lo está yendo por mí, entonces, mis amados hermanos, ahí empieza el enemigo a ganar ventaja y ustedes y yo nos estancamos. ¿Por qué? Porque ya lo agarramos, mis amados hermanos, en contra de quien no es. Ustedes vean, la Biblia dice ahí que otra de las cosas que Faraón hizo para que la gente no creciera fue que los maltrató con crueldad. Esto ya lo hablamos y es un comportamiento violento que causa daño físico o moral. Otra de las cosas que dice que hizo para que no crecieran fue que los obligó. ¿Y qué significa esa palabra obligar? Hacer que una persona cumpla determinada cosa sin dejarle posibilidad de elegir. Entonces vean, en este punto a mí me llamó mucho la atención cuando escudriñé yo esto, porque el enemigo, mis amados hermanos, es tan astuto que nos encierra. Recuérdense ustedes cuando, en esta mismo, ¿verdad? Cuando el faraón dejó ir al pueblo, lo dejó ir. Llega un punto en el que él dice que los iba a perseguir y los empezó a perseguir. Pero ¿en qué momento aparentemente él los alcanzó para derrotarlos, para destruirlos? Cuando dice la Biblia que frente al pueblo de Israel estaba el Mar Rojo. Había una ciudad que se llamaba Pi-Hahirot. Y atrás, ¿quién venía? El faraón y todo su ejército. ¿Tenían salida? No tenían salida. Entonces Satanás, mis amados hermanos, que Jehová los reprenda, así es como obliga, así es como trabaja. Y en quienes, si se recuerdan la cita, ya la leímos, Hechos 7:19, en quienes actúa así, en los padres. ¿Para qué? Para que descuiden a sus hijos. Entonces vean, mis amados hermanos, ustedes y yo definitivamente tenemos privilegios en esta vida, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades y obligaciones. Amén. Pero tenemos que tener cuidado y discernimiento de que algo que para mí sea un deleite no se convierta en una obligación. ¿Por qué? Porque si yo hago las cosas por obligación, entonces ya no hay deleite. Y si ya no hay deleite, entonces, como lo estamos leyendo acá, ya no hay salida. Y si no hay salida, entonces ¿qué va a pasar? Es exactamente ese encierro, digámoslo así, el que el enemigo busca para atacar, para estorbar, y entonces aquel gran ejército que estaba predestinado a levantarse, nunca se levantará. ¿Por qué? Porque lo que hace, lo hace por obligación. Lo hace ¿por qué? Porque no tiene salida. Lo hace ¿por qué? Porque no hay otra cosa mejor. Y así ustedes y yo no podemos vivir. Amén. Tenemos, mis amados hermanos, que pues tener esa característica que tiene Cristo, que tiene el Señor. Amén. De que si Él envía la prueba, juntamente con la prueba también envía
la solución, envía la salida. Pero el enemigo, ¿qué es lo que hace? Obliga. ¿A qué? A que uno no tenga más opciones. Voy a avanzar. Dice que también los forzó. Y esa palabra forzar, vean, todo va ligado. Es obligar a alguien mediante fuerza física o, escuchen esto, coacción, a que haga algo en contra de su voluntad. Entonces aquí otro punto muy importante. Ustedes y yo siempre he dicho esto, miren, tal vez han escuchado ustedes esta frase, libre albedrío. Amén. No es una frase bíblica, tampoco por eso voy a decir que es incorrecta, ¿verdad? Pero esa palabra en la Biblia pues no aparece. Pero cuando uno escudriña esto, a mí me gusta entonces llamarle mejor voluntad. Porque cuando Dios nos creó a nosotros, entiéndase, al ser humano, Dios creó al ser humano con algo llamado voluntad. ¿Y por qué o para qué Dios nos dio voluntad? Pues la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo, dice, vean qué tremendo, contra vosotros, de que he puesto delante de vosotros, o sea, nosotros, ¿verdad? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendiente. ¿Ok? ¿En dónde se mira la voluntad que Él nos puso? De que Él nos dice, escoge. Vida o muerte. Escoge. ¿Y qué es lo que utilizo yo para escoger? La voluntad. O sea, Él no me puso, esto es lo único y eso es lo que tienes que escoger. No, Él puso ahí lo bueno y lo malo, si lo queremos ver así. Y Él nos dice todavía qué tenemos que escoger. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto, mis amigos? ¿Qué es lo que Él busca, mejor dicho, con esto? De que ustedes y yo le obedezcamos, porque dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aquí dice que ellos fueron forzados a hacer algo en contra de su voluntad. Entonces, cuando ustedes y yo hacemos algo en contra de nuestra voluntad, ahí hay algo, mis amados hermanos, que lo que va a hacer es que va a impedir que yo crezca. Amén. ¿Me voy dando a entender? Amén. Háganme favor, cielo, mira a los niños, por favor, que se sienten mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esto, mis amados hermanos? Ahorita pueden ver a los niños sentados en contra de su voluntad. ¿Qué es lo que va a pasar, mis amados hermanos? O sea, de que entonces voy a hacer yo algo en lo que voy a ir en contra, ¿ok? De mi voluntad. Pero vean, pues, esto es lo que yo quiero que me pongan atención. O sea, el Señor ya me dio a mi voluntad, ¿sí? Me dijo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso fue lo que Él me dijo. Y me dio la voluntad. Me dijo, escoge la vida. ¿Qué sería ir en contra de mi voluntad? Si Él me dijo, escoge la vida, ahí está la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y me dijo, escoge, ¿qué sería ir en contra de mi voluntad? Que alguien me obligue a escoger la maldición, a escoger la muerte. Y definitivamente ustedes y yo, sobre todo con el tiempo, en el tiempo que estamos, mis amados hermanos, no estamos ahorita para estar escogiendo maldición, mucho menos muerte. ¿Estamos para qué? Para rendir nuestra voluntad a lo que Él hizo. Pero yo espero estarme dando a entender de que tú y yo podamos identificar en nuestras vidas, cuando yo me voy a poner a hacer cualquier cosa, pero es en contra de mi voluntad, ahí hay algo que no es de parte del Señor. Y que esto, como lo estamos hablando, pueda causar en mí un estancamiento. Y que esto, como lo estamos hablando, no solamente cause un estancamiento, sino la muerte espiritual. ¿Y quién, mis amados hermanos, de nosotros va a querer estancarse? Yo les digo algo, cuando uno espiritualmente hablando está estancado, uno sabe. Cuando uno espiritualmente hablando está retrocediendo, uno lo sabe. Yo no sé si le pusieron atención a la profecía el día de hoy, pero ¿qué decía? No des marcha atrás, no des marcha atrás, no des marcha atrás. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, mis amados hermanos, de lo que ustedes y yo tenemos necesidad. Y Él va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Pero no solamente eso. ¿Acaso les pregunto yo? ¿Acaso no hasta les ha suplido sus gustos del Señor? Amén. ¿Y hay diferencia entre una necesidad y un gusto?
¿Verdad que sí? Por ejemplo, yo tengo necesidad de comer. ¿Pero qué sería un gusto de comida? Por ejemplo, si tengo necesidad de comer, mira, por ejemplo, no sé si ayer o hoy me dicen los hermanos de donde trabajo, pastor, ¿quiere comer pinto? Y yo, o quiere huevo con pan tostado. Entonces, uno tiene necesidad de comer, bueno, si solo pinto hay, pero tengo necesidad, me lo como, ¿verdad? Pero si, aunque tenga necesidad, pero no es mi gusto, ¿qué hace uno? Uno se come el gusto, ¿verdad? Amén. Entonces, aparte la necesidad y aparte es el gusto. Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Repito esto porque es importante para mí, mis amados hermanos, que ustedes me entiendan esto. Presten atención. Cualquier cosa que ustedes crean, vean, noten, sientan que lo están haciendo en contra de su voluntad, muchas veces ahí puede estar el trabajo del enemigo, repito, para que no crezcan. Amén. O para que se mueran. Amén. Tampoco ahora van a decir, uy, pinto y en contra de mi voluntad, el enemigo quiere que no crezca. No, tampoco, ¿verdad? Bueno, espero estarme dando a entender. Y también dice que los oprimió. ¿Qué significa esa palabra oprimió? Ejercer sobre alguien una autoridad excesiva o injusta. Producir algo, dice, en este caso, ¿qué se produce? Angustia o agobio a una persona. Entonces, ¿cómo trabaja el enemigo? Oprimiendo. ¿Y qué es oprimir? Ejercer sobre alguien una autoridad excesiva o injusta. ¿Y qué produce eso, mis amados hermanos? El tener sobre alguien una autoridad, según lo que dice acá el significado, injusta, produce en uno angustia, produce en uno agobio. ¿Saben que cuando vemos esa palabra agobio, uno de los ejemplos que pone, no sé, espero yo que no, y si sí, pues lo siento por ustedes, y si no, pues espero que nunca pasen por eso. Pero ¿alguna vez han estado ustedes encerrados, mis amados hermanos, de que están encerrados? No precisamente en una cárcel, por ejemplo, ¿verdad? A mí me pasó en una oportunidad que no sé qué le pasó al ascensor, pero nos quedamos encerrados. Habíamos como 13 personas en el ascensor, y cuando se quedó todo tranquilo, el ascensor daba para un lugar abierto, o sea, ni siquiera estaba encerrado. Aire entraba en abundancia, pero después de ciertos minutos, yo me empecé a agobiar y empecé a sentir literalmente que me faltaba el aire. Pero dije yo, si me pongo a hacer el loco, por así decirlo aquí, voy a asustar a todos. Y habíamos 13. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Señor, en ti confío. Señor Padre, tú conoces. Ahí sí me convertí en un intercesor, ¿verdad? Bueno, pero cuando hablamos de esa palabra agobio, es exactamente eso. Sentirse encerrado. Yo les digo, ahí sentí yo lo que es el agobio. Bendito Dios, al ratito abrieron el ascensor y logramos salir. Y repito, y el ascensor no era un lugar cerrado. Aire había en abundancia porque daba para... Eran unas piscinas donde andábamos ahí y había aire. Pero ¿qué pasó? Al hacerse la idea, y aquí vamos a salir aquí y con estos 13 acá. ¿Alguna vez se han sentido así ustedes? Le empieza a faltar el aire a uno. ¿Por qué? Porque uno está encerrado. ¿Alguna vez los han encerrado así de que no pueden salir? ¿No? Bendito Dios, y espero que nunca les pase. Pero les pongo ese ejemplo porque eso es el agobio. Eso es lo que el enemigo hace, oprimir. Pero ¿cómo oprime? Con una autoridad excesiva e injusta. Y entonces, ¿cómo me siento yo? Angustiado y agobiado, como encerrado, sin salida. Si digo, me van a regañar. Si no digo, me van a regañar. Si me quedo callado, me van a regañar. Si me muevo, me van a regañar. ¿Qué hago? Agobiado. Eso es exactamente, repito, la forma en la que el enemigo trabaja. ¿Para qué? Para que yo no crezca. Para que aquellos que están llamados a crecer se queden estancados. Amén. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. ¿Qué otra? Aquí vamos ligando todo. ¿De qué otra forma trabaja el enemigo? Con engaño. ¿Alguna vez los han engañado, mis amados hermanos? ¿No? ¿Sí? Ahora les cambio la pregunta. Vamos a ver si me responden. ¿Y alguna vez
han engañado? Con más razón, ¿va, pastor? ¿Y cómo se siente, mis amados hermanos? ¿Cómo se siente cuando uno lo engaña? ¿Ganas de qué dan así, sinceramente? ¿Ganas de qué dan? Ganas de llorar. ¿Solo de llorar? A mí me dan ganas de... dan ganas de llorar, dan ganas de defenderse humanamente hablando, dan ganas de muchas cosas, mis amados hermanos. Amén. Pero vean esto. ¿Cómo trabaja el enemigo? Es que esto es lo que yo quiero que que entendamos. Para que yo no crezca, para que yo no me desarrolle, engañando. Y como lo estamos viendo, como ya lo leímos en Hechos, pero ¿a quiénes engañó? Engañó a los padres para que los hijos no crecieran. Amén. Y es por eso, mis amados hermanos, de que ustedes y yo tenemos que tener el Espíritu de Dios. Amén. ¿Para qué? Para no ser engañados. Porque miren, el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo de engaño. La Biblia dice de que el enemigo, mis amados hermanos, será soltado. Y que cuando sea soltado y salga, saldrá a engañar. O sea, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de engaño. Por eso ustedes y yo necesitamos crecer espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez alguien les ha estado hablando pues en su cara, verdad? Y ustedes saben que les está engañando. ¿Cómo se siente uno en ese ratito de que uno sabe, hermano, que el descarado, la descarada, me está engañando? ¿Cómo se siente uno? ¿Verdad que uno se siente enojado? Uno dice, ay, este hijo del diablo, si supiera que yo ya sé, mentiroso, mentirosa. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si logramos discernir el engaño, entonces nadie nos podrá engañar. Amén. Entonces nuestros hijos, porque acuérdense que eso es lo que hace con los niños, van a poder vivir tranquilos. Pero ¿y si nosotros como padres somos engañados? Miren, en una oportunidad pasó algo. Espero que nunca les pase, hermano. Andaban con una caja, pero en la caja se miraba la imagen de un equipo de sonido. Allá en Guatemala decimos mini componente. La cosa es 2 bocinas y un aparato, ¿verdad? Y le dijeron a alguien, vos, mira, te lo vendo. Dame 500 quetzales. ¿Cuánto es 500 quetzales? 35,000 colones. Pero no lo abras aquí, le dijeron. Anda a abrirlo y lo vas a abrir a tu casa. Sí, dice. Y se lo dio. Cuando llegó a su casa, él bien contento a conectar su equipo de sonido, 2 repollos así. Pero comió nada. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? Engañado. Lo engañaron. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, el engaño es una de las formas en las que el enemigo trabaja y estorba. Y luego contó la historia. ¿Por qué? Por eso les conté esto. Porque ese dinero con el que pagó los 2 repollos era el dinero para la comida de sus hijos. Entonces vean qué tremendo, mis amados hermanos, que aparte de que fue engañado, también afectó a su familia. Entonces por eso es que ustedes y yo, miren hermanos, si hay algo que no podemos tolerar, es que nos engañen, es que nos mientan. ¿Por qué? Porque el mismo Dios no tolera el engaño, no tolera la mentira. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Amén. Y Satanás es la mentira. Entonces cuando alguien me está engañando y yo por misericordiosa, pobrecito, hasta le voy a decir que sí. Entonces le estoy abriendo las puertas al enemigo, mis amados hermanos. ¿Para qué? Me engañe, pero para que también mi familia sea estorbada. Que el Señor nos libre. Decimos amén. A engaño, acción o conjunto de palabras, escuchen esto, o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Solo voy a leer porque quiero que avancemos. Todavía me falta el otro punto. ¿De qué otra forma trabaja el enemigo afectando a los padres para destruir a los hijos? Con aflicción, causar abatimiento y tristeza, causar molestia o sufrimiento físico. Con persecución, seguir a una persona que huye con intención de alcanzarlo. Buscarla por todas partes, molestándola e importunándola. Les exigió también, ¿y qué es exigir? Pedir una cosa de forma
imperiosa o enérgica en relación a una persona que tiene el derecho y lo puede obligar a hacerlo. También dice que les ordenó, y esto significa mandar con autoridad que se haga una cosa. Pero vamos a avanzar, hermano. Miren, esta cita, todavía tengo varias citas acá, solo las voy a leer. Ya no voy a detenerme mayor tiempo, tengo 20 minutos todavía, pero quiero por lo menos avanzar a otro punto. Primera de Samuel, capítulo 8, me estoy adelantando. Job, capítulo 39 y versículo 13 al 17 dice: baten alegre las alas del avestruz, ¿acaso con el ala y el plumaje del amor? Dice, porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Escuchen lo que dice. No está ahí en la pantalla. Ahí está. Escuchen lo que dice ahí en celeste del avestruz. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos, dice. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Entonces la avestruz, mis amados hermanos, dice ahí, trata a sus hijos con crueldad. Amén. Entonces hay que cuidarnos de las avestruces. ¿Por qué? Porque las avestruces tratan a los hijos con crueldad. Vamos a ir avanzando porque quiero llegar al otro punto. Primera de Reyes 9:22. Pero a los israelitas, dice, no los obligó a trabajar como esclavos. Entonces vean esto. Me llama esta cita la atención. Porque ¿qué fue lo que hizo Faraón? Los oprimió al pueblo de Dios. Los oprimió y los obligó. Pero vean esta palabra que está acá. Si tú y yo, mi amado hermano, permanecemos como hijos de Dios, vean lo que dice acá. Pero a los israelitas no los obligó a trabajar como esclavos. Antes bien, ustedes y yo vamos a ser libres. Amén. Pero el problema es, y si yo me siento como todo lo que ya leímos, si yo me siento maltratado, obligado, forzado, oprimido, engañado, afligido, perseguido, exigido, y me siento que solo órdenes me dan, lo voy a decir con todo respeto, todavía tengo que crecer para llegar a ser contado como parte del pueblo del Señor, o alguna puerta le abrí el enemigo, porque aquí está escrito, lo están viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Que los israelitas, dicen, no los obligó a trabajar como esclavos. O sea, ni obligación, ni esclavitud. Y eso es lo que estamos hablando los días martes, ¿verdad? En los matrimonios, la esclavitud dentro del matrimonio. No lo he tocado todavía, pero ahí se van a dar cuenta. Dice, sino que ellos eran, vean qué tremendo, no sé qué les gustaría hacer. Ellos eran soldados, oficiales, jefes, capitanes, jinetes, conductores de carros de guerra. ¿Qué piensan ustedes de eso? A los israelitas no los obligó a trabajar como esclavos. Porque ellos eran, dice claramente ahí, ¿qué eran? Soldados, oficiales, jefes. Miren qué tremendo, ellos eran soldados, oficiales, jefes, capitanes, jinetes, conductores de carros de guerra. 6 cosas. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Soldado? Capitán, oficial, jefe, jinete o conductor de carros de guerra. A mí me gustaría ser un conductor de carro de guerra, hermano. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces, ya tenemos varios conductores, solo nos faltan los carros. Ustedes vean esto, a mí me llama esto la atención, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo somos pueblo del Señor, nada ni nadie, ni el mismo Satanás, que Jehová lo reprenda, nos puede obligar a ser esclavos. No puede. No puede. Y antes bien, ustedes y yo pasaríamos a ser soldados, oficiales, jefes, capitanes, jinetes, conductores de carros de guerra. Pero yo voy a avanzar. Amén. Espero estarme dando a entender. Primera de Samuel 8:11. Tengo 15 minutos todavía. Dice, marca acá, mira, ayúdame con esto. Ahí está, gracias. Primera de Samuel 8:11. Esto es lo que hará el rey que los gobierne. Les quitará a sus hijos y los forzará, dice, a servirle como soldados
para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería. Se convertirán en sus guardias para abrirle paso al carro real. O sea, vean qué diferencia, mis amados hermanos, entre no ser obligados a ser esclavos y ser soldados, a que nos quiten a nuestros hijos y los obliguen a hacer lo que no quieren ser. Hay mucha diferencia. Entonces, avancemos, ¿no? Entonces, yo espero haberme dado a entender en ese primer punto de que el niño brefos, ¿sí?, está, mis amados hermanos, propenso a la muerte. Amén. Entonces, por eso es que ustedes y yo tenemos que crecer. Es que no nos queda de otra, mis amados hermanos. Acuérdense la cita de Proverbios 4:18. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces, ustedes y yo estamos destinados a crecer espiritualmente hablando. Y si en alguna oportunidad, esa es la importancia de tener pastores, ustedes sienten que se están estancando, búsquennos. Amén. Pastora, yo siento que me estoy estancando. Seguramente ese sentir es del Señor. Y seguramente más de algo hay, mi amado hermano, que probablemente así sea, que te tenga estancado. ¿Qué hay que hacer? Ponerse a caminar. Miren, ayer, por ejemplo, me prestaron un carro los hermanos allá donde trabajo y dejé el carro allá arriba. No lo meto porque ya sé que sacar el carro de aquí. Entonces lo dejé allá. Le puse un block. Mi esposa le puso unas piedras como de este grueso. ¿Para qué? Para que el carro pues no se viniera, ¿verdad? Entonces el carro se quedó bien estancado ahí. Le quité las piedras. ¿Y qué creen que pasó? Y salió. ¿Sí? Entonces así es como pasa muchas veces en lo espiritual, de que uno, mis amados hermanos, algo lo está estancando. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Identificar, quitárselo y entonces va a crecer. Se los aseguro, van a crecer. Miren, yo bendigo a los hermanos de Guatemala, la iglesia donde mi esposa y yo pastoreamos. Yo les digo, mis amados hermanos, a esa gente no cualquiera llegaba a predicarles y le decían amén a cualquiera. Así se los digo. Yo hablé con ellos antes de venirnos y les dije, si ustedes crecen espiritualmente hablando y la pastora que se quedó a cargo me dice que dieron frutos, yo los mando a traer. ¿Y para qué o por qué creen que los mando a traer? No para que sean mis ovejas, sino para mandarlos a algún lugar. Porque yo sé la capacidad de la gente que dejamos mi esposa y yo allá. Amén. Y si algo mi esposa y yo les insistimos, crezcan. Y les digo, crecieron. Cuando la iglesia empezó allá en Guatemala, mis amados hermanos, el único que tocaba un instrumento era yo. Llegó un tiempo, y se los digo delante del Señor, en el que tuvimos como 25 músicos. ¿Por qué? Porque a todos les enseñé. Llegó un tiempo en el que yo así me lavé las manos. Estuve a punto de salirme del ministerio de alabanza para que ellos se quedaran a cargo. ¿Pero por qué? Porque ya habían como 8 directores de alabanza. No tenía por qué estar yo dirigiendo. ¿Por qué? Entiéndanme esto que les voy a decir. Porque yo también necesito recibir. Yo no puedo estar toda la vida aquí tocando. Entiéndanme esto, lo quiero que me entiendan. Porque es aburrido. Entiéndanme, no es que, qué aburrido, no me refiero a eso, sino yo les decía allá en Guatemala a mí, lo más hermoso es estar ahí donde están ustedes. ¿Por qué? Porque aquí, yo puedo adorar y todo, pero tengo que estar pendiente de muchas cosas, pero ahí, ¿pendiente de qué voy a estar? Nada más de la presencia del Señor. Entonces les digo, ahí se me van poniendo las pilas, por favor, porque miren, yo no voy a estar toda la vida tocando el teclado y dirigiendo. Amén. Le dije a una de ellas, creo que fue, y le dije yo, bueno, ahí está este instrumento, el otro, ¿cuál querías aprender a tocar? Todos, me dijo. Bueno, entonces ya tenemos trabajo, mis amados hermanos, y primeramente Dios sea la primera, ¿verdad? Ni un amén. Bueno, entonces, ¿por qué esto, mis amados hermanos? Repito, por el punto que acabamos de terminar, porque si ustedes y yo no crecemos espiritualmente hablando, estamos propensos a la muerte espiritual. Amén.
Y imaginémonos, yo no sé, solo ustedes lo sabrán, exactamente cuánto tiempo tendrán ustedes desde que le abrieron su corazón al Señor a la fecha. Imagínense, ¿les ha sido fácil? Yo les hablo por mí y no es fácil. Entonces imagínense tanto tiempo esforzándome para lograr mantenerme, mis amados hermanos, y que después, solo porque no crecí, el enemigo venga y me mate espiritualmente hablando. Entonces lo mejor es que ustedes y yo crezcamos, que nos desarrollemos, y uno, conforme va creciendo, ya no tropieza con las mismas cosas. Amén. Bueno, veamos el segundo punto, pues, y tal vez aquí me voy a quedar. Yo siento que me ha abundado el tiempo. Hace rato le dije que me quedaban 20 minutos, ¿se recuerdan? Ahorita me quedan 10 todavía. Bien, ya ha rendido el tiempo. Número 2. El niño Brefos, el recién nacido, dice, reconoce a su creador, reconoce a su Señor y reconoce a su pastor. Entonces, esto es muy importante, mis amados. Cuando hablamos de creador, estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de nuestro Señor, pues es el Señor Jesús, ¿verdad? El Hijo. Pero cuando hablamos de pastor, estamos hablando del Espíritu Santo, como también de las personas que el Señor ha puesto delante de nosotros. Amén. Avancemos. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. Lucas 1:41. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Vean pues. Dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, ¿qué dice ahí? La criatura. Esa palabra criatura es la palabra brefos, de la que estamos hablando. Saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pregunto, ustedes que todos lo saben, ¿quién era esa criatura que saltó en el vientre? Jesús. No. Vean pues. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿De quién era el vientre? Era Juan el Bautista. ¿De quién era el vientre? De Elizabeth. Y Elizabeth no estaba esperando a Jesús. ¿A quién estaba esperando? A Juan el Bautista. Entonces, cuando la criatura, Juan el Bautista, escuchó la voz, dice, de María, leámoslo mejor. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué saltó la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth? Porque la criatura que iba en María, ese era Jesús. Por eso el punto. Regresemos. Eso. Por eso el punto. Los niños brefos estaban en el vientre todavía. No había nacido, estaba en el vientre. Reconocen a su creador, reconocen a su Señor y reconocen a su pastor. Amén. ¿Y en dónde estaba? En el vientre. No había nacido. Amén. Avancemos. Entonces, démonos cuenta ahí, mis amados hermanos, de que si algo es importantísimo para nosotros, pues es reconocer al Señor sobre todo. Reconocer la obra del Señor Jesús, reconocer también la obra del Espíritu Santo, pero reconocer también pastores. ¿Por qué? Porque miren, yo les he dicho esto, mis amados hermanos, pero es que la relación entre ovejas y pastores no puede ser una relación más. Tiene que ser, mis amados hermanos, y la Biblia nos lo muestra, una relación tan, pero tan fuerte como lo es el matrimonio. ¿Y el matrimonio se disuelve por cualquier cosa? No debería, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque en su momento la Biblia nos muestra de que el trabajo de nosotros los pastores es velar por las almas de cada uno de ustedes. Y ahora imagínense si llega un momento en el que yo no reconozco a ningún pastor, pero he pasado por varios, ¿quién entregará cuentas de mi alma? ¿Se imaginan ustedes cuánta cantidad de hijos hay, por ejemplo, ahí en la cuadra, en el lugar donde ustedes viven? Y están obligados ustedes a todos los hijos de toda la cuadra a darles comida. ¿A quién están? ¿A quién sí están obligados a darle comida?
Los padres. Pues a sus hijos, ¿verdad? Los que tienen bajo su techo, bajo su casa. Amén. Nada más. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, avancemos, por favor. Porque para ustedes y para mí es importante reconocer. Entonces, ¿por qué es que los niños brejos, espiritualmente hablando, se mueren? Porque no reconocen. Y recuérdense que según la proclama, estamos en un año de reconocimiento. Amén. Es un año en el que ustedes y yo tenemos que reconocer, mis amados hermanos, al Señor sobre todas las cosas. Porque ese fue lo que hizo Juan el Bautista. Desde el vientre reconoció a su Señor. Amén. Y que el Señor nos libre de que en algún momento ustedes y yo dejemos de reconocerlo como Señor. ¿Saben por qué? Porque en el momento, y esto siempre pasa, siempre que una persona peca, eso es lo que pasa. Deja de reconocer al Señor como su Señor, y la Biblia muestra qué es lo que pasa cuando una persona peca. No peca solamente por el deseo, porque cuando uno es tentado, dice la Biblia que uno es tentado por sus malos deseos. Ok, pero en ese momento de la tentación, yo no he cometido pecado. Solamente estoy siendo tentado, pero no se ha llevado a cabo el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la persona comete pecado, está siendo tentado, pero automáticamente se sale de la cobertura del Señor, deja de reconocer a Jesús como su Señor y se mete, porque así lo dice la Biblia, bajo la autoridad de aquel que lo está haciendo pecar. ¿Pero por qué? Porque hay malos deseos. Y termina pecando no por su propia voluntad. Escúchenme en esto. Quiero poner un equilibrio y que me entiendan esto. No por su propia voluntad, sino termina pecando porque su voluntad la rindió. Y por eso peca. Entonces, ¿el pecado se ejecutó por propia voluntad? No, porque se rindió. Pero si se hubiera rendido al Señor, no peca. Amén. Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, que el que ha nacido de nuevo, simple, eso no lo dice, ¿verdad? Simple y sencillamente, esto es lo que sí dice, no peca. No puede pecar. No puede, es que no puede. ¿Por qué no puede? Porque cuando llega la tentación, el Espíritu Santo llega, lo redarguye, le recuerda quién es y simple y sencillamente no puede pecar. Amén. Otra cosa es la transgresión. Transgresión, mis amados hermanos, constantemente cometemos, pero la Biblia claramente dice que si cometemos ese tipo de pecado, transgresión, pues tenemos abogado para con el Padre, que Él nos lava los pies, que nos ministremos, que confesemos nuestras ofensas y se acabó. Pero otra cosa es el pecado, al cual yo cometo pecado porque me meto debajo de una autoridad. Y para ejecutar lo que hay que hacer, salirme de la autoridad de Cristo y meterme. Entonces, esa es la razón por la que la persona peca. Amén. Entonces, si ustedes y yo vivimos reconociendo a nuestro Creador, no vamos a pecar. Bien, el tiempo todavía no se me ha ido. Pero quiero terminar con esto. Bien, pues. Juan el Bautista, desde el vientre, ahí lo leímos ya, reconoció a Jesús. ¿Sí o no? Pero ¿saben ustedes por qué Juan el Bautista terminó muerto? Porque Juan el Bautista dejó de reconocer al Señor. Juan el Bautista tenía un privilegio, digámoslo así, y la Biblia lo dice, que el privilegio de Juan el Bautista era venir y prepararle el camino al Señor. Amén. Venir y eso lo hizo bien, porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero. Se le enseñó a sus discípulos y le dijo, Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Antes de que viniera, Juan el Bautista decía que él había sido enviado a abrirle brecha, a preparar el camino al Señor, pero que cuando él viniera, Juan el Bautista no era ni digno de desatarle o atarle el cordón de sus sandalias, ni de eso era digno. Ok, hizo su trabajo bien, lo reconoció, les dijo a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llega un momento en el que Juan el Bautista empieza a dudar. Ese fue el problema de Juan el Bautista. Y le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle si Él es el que habría de venir.
¿Por qué le mandó a preguntar? Porque desconfió. Empezó a dudar, desconfió, y los discípulos van y le preguntan, dice nuestro maestro Juan, si eres tú el que ha de venir. Jesús les responde, vayan y díganle, he aquí, los ciegos ven, los cojos andan, vayan y díganle. O sea, no le mandó a decir, sí, díganle que yo soy. Y ese dudar le valió ¿para qué? Para que lo metieran preso y le quitaran la cabeza. Yo siempre he creído que cuando Jesús vino, ¿quién creen ustedes que debería de haber sido el primer discípulo de Jesús? Juan el Bautista. Porque a él lo envía, y Juan el Bautista dice en una oportunidad, yo soy, dice él, el amigo del novio. O sea, la novia no es mía, yo soy el amigo. Juan el Bautista, cuando él dijo, he aquí, él es, debería de haberlo seguido. Pero no, dice la Biblia, que estaban los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús y los discípulos de los fariseos. Entonces, ¿cuántos grupos habían? Así marcados, 3. Y aparte los celotes, los saduceos y otro montón de feos que vean ahí también. Pero Juan el Bautista debería de haberlo seguido. No lo siguió, sino dice la Biblia que Juan siguió haciendo discípulos. Juan siguió predicando. ¿Pero por qué? Porque dejó de reconocerlo. ¿Y cómo terminó? Decapitado. Le quitaron la vida. Entonces vean qué tremendo esto, lo que les decía, cómo mis amados hermanos, de niño lo pudo reconocer, pero creció, le metió el razonamiento, le entró la duda y mandó a preguntar si era. Ya ni estaba seguro si era. Y miren, es que qué tremendo ese Juan. Él le dice a sus discípulos que el que era el Señor, sobre de él descendería el Espíritu de Dios. Y cuando Jesús se bautizó, Juan vio que el Espíritu de Dios descendió sobre él. O sea, él lo vio. ¿Qué le pasó? Que entró la duda. Algo le tuvo que haber pasado. Se dejó engañar. Por ejemplo, se dejó engañar, se dejó oprimir. Se centró más en el adulterio de Herodes que en Jesús. Porque Herodes, dice la Biblia, que él miraba a Herodes que andaba ahí y le gritaba. Y sí, está bien, está en adulterio, pero ¿por qué no se fue a seguir a Jesús? Entonces démonos cuenta cómo se cumple, mis amados hermanos, lo que venimos hablando del primer punto, de que los niños brefos están propensos a la muerte y que es necesario que reconozcan al Señor, porque en el momento que Juan dejó de reconocerlo, se murió. Amén. Bueno, voy a leer 3 citas y termino. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús viniendo hacia él para ser bautizado y dijo, miren, ahí está lo que les acabo de decir, el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Este es el hombre del cual hablaba cuando dije, después de mí viene uno que ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Avancemos a la otra. Creo que no es la misma cita. Juan 10:27. Mis propias ovejas oirán mi voz y conozco a cada una y me seguirán. Les doy el don de la vida eterna y nunca se perderán. Y nadie tiene el poder de arrebatarlos de mis manos. Entonces vean esto. Nadie tiene el poder de arrebatarlos de sus manos, pero ¿quiénes? Aquellos que los reconozcan. Amén. Así que voy terminando. Nunca, mis amados hermanos, no permitamos que nada ni nadie haga que ustedes y yo dejemos de reconocer al Señor. Amén. Porque escrito está que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Pero lejos o apartados de Él, nada somos, nada podemos hacer. Y termino. Salmos 103. Dice, reconozcan que el Señor es Dios. ¿Decimos amén? Amén. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Otra versión. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él, escuchen cómo lo dice, es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Por eso, si se recuerdan, el punto claramente decía, reconocen a su creador, a su Señor y a su pastor. Amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.